Muy buenas a todos. ¿Sabéis? Estos días he estado jugando tanto a Honkai Star Rail como a Xenoblade Chronicles 3. Curiosa combinación de juegos. Y es que al jugarlos me he dado cuenta de una cosa. Y es... ¿qué ha pasado con los RPG por turnos? ¿Qué ha sido de ese maravilloso mundo de sentarse a esperar tu turno para hacer acciones? Y es que los juegos de rol por turnos han ido disminuyendo con el tiempo, o mejor dicho, han ido perdiendo relevancia con el tiempo. Muchos han desaparecido, y muchos otros han cambiado incluso de género, como le ha pasado al final al Final Fantasy VII Remake. Aunque también tenemos casos como el de Yakuza Like a Dragon, que se ha pasado al combate por turnos, a pesar de que toda la saga es de acción. Así que en el vídeo de hoy vamos a hablar de los RPGs, de los de por turnos, los de acción y qué está pasando hoy en día, así un poquitín. Pues bien, comenzando por el rol de turnos, ¿en qué consiste exactamente el rol por turnos o RPG por turnos? Pues consiste en que los combates están diseñados con un sistema de turnos, mediante el cual el jugador actúa durante su turno, teniendo todo el tiempo del mundo para pensar y determinar la estrategia a llevar a cabo contra el enemigo. Al finalizar su turno, este le pasa al enemigo, el cual actuará. Cuando el enemigo finalice el turno, este volverá al jugador. Esta fórmula es sencilla, pero efectiva. Y es que el combate por turnos ha sido siempre la base de los juegos de rol, ya que antes de los videojuegos estaban, como he dicho antes, en los propios juegos de rol, como Dungeons and Dragons. Sin embargo, esta forma de combate por turnos ha ido experimentando ligeros cambios a lo largo de la historia de los videojuegos, ya que, aun siendo una fórmula muy sencilla, el combate por turnos es muy susceptible de cambios muy originales. Los juegos tácticos han usado este buen sistema de combate por turnos para consolidarse. Otros juegos han intentado combinar acción con turnos, haciendo que el jugador tenga que esperar su turno y cuando llega tenga que usar combos de botones para actuar en lugar de pensar tranquilamente qué hacer. Ah, sí, y que no se me olvide comentar. Tanto los RPG como los JRPG pueden o no tener este sistema de turnos de batalla. Hay corrientes que afirman que solo los JRPG, también conocidos como RPGs japoneses, tienen este sistema, mientras que los RPG de fuera de Japón no lo tienen. Pero esto es completamente falso. Los Tales of son JRPG y son de acción, mientras que por ejemplo Undertale es americano y es por turnos. Ahora que ya hemos acabado con los Turn-Based RPG o RPGs por turnos, pasamos a los RPGs de acción, también conocidos como ARPG. Estos juegos utilizan la base de los juegos de rol, equipación, niveles, habilidades, etc. Pero los combates dejan de ser por turnos, para ser de acción en tiempo real, en donde el jugador deberá hacer combos y utilizar habilidades mientras el enemigo ataca constantemente. En los RPG no hay tanto tiempo para pensar como en los RPGs por turnos. De hecho, en los RPG por turnos se premia más a la estrategia y al pensar detenidamente los movimientos, casi como en una partida de ajedrez. Sin embargo, en un RPG se premia más la habilidad, reflejos y la capacidad de pensar rápidamente del jugador. Y ahora vamos a ponernos un poco más reflexivos y hablar de cómo los juegos de rol por turnos han pasado a un segundo plano y han dejado de estar de moda. Y ojo, con esto no quiero decir que no haya juegos de rol por turnos buenos. La saga Persona, Yakuza Like a Dragon, Bravely Default, Dragon Quest son juegos muy buenos de rol por turnos, y esto por nombrar solo un ejemplo. Sin embargo, aunque estos juegos / sagas son muy buenos y se mantienen intocables en el ranking, no se puede negar que ha habido un descenso de juegos de rol por turnos. Sin ir más lejos, la saga Mario y Luigi, una saga de rol por turnos, está actualmente muerta. Los primeros juegos gustaron mucho, y con Bowser Inside the Story tocaron techo, pero a partir de ahí la saga ha ido tan en declive que ni con los remakes de Superstar Saga y Bowser Inside the Story consiguieron remontar. Paper Mario es otro ejemplo de cómo ha ido cambiando, que si rol por turnos primero, luego acción, luego de vuelta a los turnos pero cargándonos todo. Entonces repito,
¿No hay juegos buenos de rol por turnos actualmente? Pues no, por supuestísimo que los hay. Pero lo que también hay es una tendencia a la baja de estos mismos. Y para ello no tenemos más que ver el remake de Final Fantasy VII. Final Fantasy VII originalmente era un juego de rol por turnos, pero con unas barritas que indicaban cuándo un personaje estaría listo para actuar. Y a ver, siendo sinceros, el gameplay del Final Fantasy VII ha envejecido muy mal. Demasiado, a decir verdad. Y la verdad es que si me preguntas si habría que cambiar el gameplay, pues te diría que sí. Pero se puede mantener los turnos, siguiendo el ejemplo de Bravely Default, que es el juego que más cerca les pilla. No necesitaban cambiar el gameplay a uno de acción sin turnos. Y no son pocos los desarrolladores que han ido dejando de lado el rol por turnos, o cambiándolo más a un rol de turnos pero con acción incorporada. Ahora bien, ¿por qué es esto? A partir de aquí esto es algo más de opinión personal, pero si nos fijamos en los juegos que hay ahora mismo, cuáles son los más tendencieros, los más jugados, los más populares, rápidamente nos daremos cuenta de que son juegos con multijugadores masivos y sobre todo con gameplays de acción. Pero hay una cualidad que tiene este género en particular, y esa cualidad es una que los jugadores más nuevos han ido perdiendo con los años, y es la paciencia. Si bien es cierto que hay juegos de rol que son más llevaderos que otros, una de las bases de este género es el grindeo, el farmeo, el subir los ricos niveles, como lo queréis decir. Tarea que quieras que no lleva un buen rato. Muchos juegos de rol ya ni siquiera tiene que ser por turnos, te exige una gran cantidad de horas de tu tiempo para poder avanzar y grindear en la historia. Sin embargo, el gameplay de rol por turnos te tiene pensando constantemente cuál va a ser tu siguiente movimiento, mientras que el género de acción te permite superarlo todo sin pensar mientras pulsas dos botones. Obviamente estoy generalizando, sé que no todos los juegos de acción son así. Pero volviendo a lo que he dicho antes, los juegos que hoy en día gozan de más popularidad o más viralidad son aquellos que tienen gameplays más rápidos y dinámicos. Juegos a los cuales no hay que dedicarle tanto tiempo a pensar o desarrollar una estrategia. De hecho, en los últimos años, el rol por turnos ha ido evolucionando y especializándose más en los juegos de estrategia. No es de extrañar, a día de hoy, que todavía XCOM sea una de las sagas de estrategia más conocidos. Pero no solo está XCOM, está Valkyria Chronicles, Triangle Strategy, Advance Wars, Fire Emblem y un buen montón de juegos. Y si os fijáis, el gameplay que utilizan principalmente es el rol por turnos, donde cada jugador mueve sus unidades por turnos. Las nuevas generaciones están cada vez menos interesadas en este género del rol. A ver, en verdad están menos interesadas en los RPGs en general y como concepto, pero si preguntas, todavía igual hay alguien que le interese algún Tales of o algún juego de rol de más acción que por turnos. Y esto lo saben muy bien las empresas. Antes he mencionado la saga Mario y Luigi, cómo alcanzaron su pico con Bowser Inside Story y cómo después se desplomaron. Y el motivo es muy sencillo. Los nuevos jugadores no tenían ningún interés en el rol por turnos de Mario y Luigi, pero tampoco tenían interés en el rol por turnos de Paper Mario. Sin embargo, Paper Mario, al ser algo más querido, evolucionó y se adaptó, y la saga Mario y Luigi pues fue enterrada. Y siguiendo con el ejemplo de Mario, ¿cuáles son los juegos de Mario más populares a día de hoy? Pues aparte de los Mario principales como el Odyssey, tenemos el Mario Kart 8 y el Party, que son juegos con gameplays más de acción, más rápidos, más ligeritos de digerir. Y llegados a este punto, muchos me diréis, pero mira la saga Persona, mira todo lo que han hecho últimamente y Persona 5 Royal, lo famoso que es y querido. Y si bien es cierto que un juego famoso y querido tiene más posibilidades de ser jugado por más gente, la realidad es bien diferente. Me repito, Persona 5 Royal y toda la saga Persona es muy querida por la gente de los internetes, pero a la hora de la verdad, fuera de tu grupo de amigos, fuera de los habituales de la comunidad, ¿cuánta gente juega realmente a Persona? ¿Cuánta gente realmente aprecia el juego por ser rol por turnos?
Que haya poca gente que monte mucho ruido no significa que todo el mundo juegue al juego o lo aprecie. La realidad, por muy triste y decepcionante que parezca, es así. A mí me gustan mucho los RPGs, me gustan de todos los tipos, de acción y de turnos. Si me preguntas, igual me decanto algo más por el de los turnos. Pero gente como yo, y como seguramente muchos de los que vean este vídeo y les gusten los RPGs por turnos, somos los menos, y cada vez seremos menos. ¿Esto significa que a día de hoy ya no existen juegos buenos de rol por turnos? Me vuelvo a repetir, no, sí que hay juegos buenísimos de rol por turnos. Pero la industria de los videojuegos se mueve en función de lo que el grueso de consumidores quieren. Si el grueso de consumidores piden juegos más de acción o menos densos, las desarrolladoras harán esos juegos. Si la tendencia actual dicta que los jugadores pasan del rol por turnos tradicional, los desarrolladores harán cada vez menos juegos de ese estilo. Y si hablamos de desarrolladoras que cada vez le dedican menos tiempo a los RPGs por turnos, tenemos que hablar de Square Enix. A nadie le pillará de sorpresa, pero Square Enix, antes conocida como Square, son los que llevan más la voz cantante en estos de los RPGs, o al menos hasta hace unos años. Y no tenemos más que echar un vistazo rápido a su catálogo para darnos cuenta de que a los RPGs por turnos no son de los que más publicidad les están dando. La propia Square Enix prefiere gastar tiempo y recursos en otros juegos más de tipo acción antes que en estos juegos RPGs por turnos. Aunque también os digo, teniendo en cuenta la bajada que ha tenido Square Enix en cuanto a importancia dentro del mundo de los RPGs, no sé si tenerle en cuenta o no. Y por comentar un caso curioso que no está relacionado con nada y he mencionado antes, tendríamos a Yakuza Like a Dragon, juego que usó un estilo de gameplay de rol por turnos que nunca había usado. Y la verdad es que fue una jugada arriesgada. Muy arriesgada. ¿Y cuál fue el resultado? Un juego excelentísimo, pero una comunidad muy dividida entre si este estilo de juego era muy adecuado o habían arruinado la saga. Los videojuegos de rol por turnos. Una evolución que fue revolucionaria en su momento de los juegos de rol de tablero. Un género que ha marcado generaciones enteras y sagas enteras, y ahora se encuentra en declive, no porque haya menos calidad en los juegos, sino por las tendencias actuales de los jugadores. Yo por mi parte seguiré consumiendo este tipo de juegos, y seguiré con los juegos de rol por turnos. Esto ha sido todo por hoy. La semana que viene tendremos otro turno de acción en este juego llamado Vida. No os olvidéis de suscribiros, apoyar el vídeo y el canal, y la semana que viene volveremos. Adiós.